Entonces, cuando usted es consciente que está en un territorio, que hace parte de ese territorio, pues usted activa ese proceso de transformación, de participación, ¿sí? Es muy difícil que uno participe cuando usted no se siente parte del territorio, cuando usted es un desarraigado, que es lo que siento yo que ese es uno de los grandes problemas que pasa en Bogotá, ¿no? Y es que, pues como hay gente que viene de muchos otros territorios, la mayoría de los bogotanos pertenece a otros territorios o tiene tradición de otro lado, como que todo tiene ese desarraigo que hace que no quiera Bogotá. Entonces dice, mi tierra es el Valle del Cauca, pero mi tierra no es esto. Sí, mi tierra es el Chocó, pero mi tierra no es, mi tierra es Medellín. Es que Bogotá es un punto, o sea, cuando uno habla de territorio muchas veces uno asume la palabra como otros espacios en Colombia, pero Bogotá, como es la capital, es un punto, o sea, y es que claro, lo relaciono y porque pregunto cómo, en qué afecta esta participación dentro de los colegios, porque yo lo pienso y es como cuando le dicen a uno, usted tiene que ver matemáticas, trigonometría, álgebra, y luego uno sale y dice, ¿y todo eso para qué? O sea, yo vi todo eso y no entiendo cómo aplicarlo en la vida, ¿sí? Entonces, porque en el colegio siento que muchas veces se queda en lo teórico, lo que usted tiene que aprender, y ya. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, con clases de sociales. Es como, así funciona la democracia. La democracia, la estructura política, pero nunca te lo llevan a cómo funciona dentro de tu barrio, cómo funciona dentro de tus espacios, qué puedes o no ejercer dentro de tus espacios. Entonces, en el papel está, ¿no? Claro. Papel, si tú miras en el papel, por ejemplo, tú miras los lineamientos curriculares, los manuales, la misma ley general de educación, pues mira lo que te estoy diciendo, o sea, el mismo planteamiento de un PI. O sea, PI implica una educación particular, ¿sí? La comunidad educativa ya es una cosa muy particular. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta serie de 8 episodios en formato video podcast, hoy en solamente podcast, del proyecto Transmedia Relatos Unidos. En este espacio hablamos desde la lupa de la unidad más pequeña de las ciudades, los barrios, sus transformaciones, todo esto para comprender las dinámicas del territorio, la comunidad, la educación y las distintas formas de habitar la ciudad. Estos son diferentes perspectivas de los barrios. El día de hoy nos acompaña Yanni Lara, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Yanni, cuéntanos primeramente a qué te dedicas, ¿quién eres tú? Pues básicamente soy maestro de lenguaje y literatura hace casi 30 años. He trabajado como profesor de varias universidades en comunicación y en literatura, y en colegios también en bachillerato como maestro de español. Además, pues hago comunicación popular contrahegemónica, hago un periódico y proyectos sociales con comunidades. Escribo también de manera independiente. Yanni, bueno, nosotros te invitamos el día de hoy porque nos interesa hablar en torno a cómo se consideran o no dentro de las transformaciones urbanas la educación. Veíamos que Bogotá se mide en los metros cuadrados construidos, en las unidades de vivienda, en lo que es la valorización del suelo, pero hay una dimensión que no aparece muchas veces en ningún informe de impacto y es lo que pasa en la educación y en la participación ciudadana, sobre todo al tejido social de los barrios, cuando los habitantes se dispersan y muchas instituciones desaparecen o se ven afectadas por los cambios. Entonces quisiera preguntarte primero si encuentras una diferencia entre un colegio o una universidad que está en medio de un barrio o uno que se encuentra cercado por edificios, comercio, y que ha sido tal vez afectado por transformaciones urbanas en términos de comunidad. ¿Cómo crees que se relacionan los estudiantes con los diferentes entornos? Desde la Constitución del 91 se ha pensado como una educación que esté más relacionada con el entorno. Entonces, la Ley General de Educación que se publica o que sale en 1994, la Ley 115, cambia, digamos, el paradigma de esa educación como estandarizada para todo el mundo, lo cual es muy positivo en términos de que el colegio debe entrar en una relación con el contexto y plantea lo que debería ser un PI, un proyecto educativo institucional.
El PEI debe estar construido por la comunidad educativa. La comunidad educativa pues arranca con los estudiantes, los profesores, los padres de familia, el personal administrativo y el sector, bueno, digámoslo como empresarial o trabajador del territorio. ¿Cuál es la idea? Pues la idea que estos miembros también hacen parte del consejo directivo de la institución y eso que hace que la institución sea, pues en principio democrática, ¿sí? En términos de que no solo el rector toma las decisiones, sino también conectada de cara al contexto y al territorio. ¿Quién rige de alguna forma la educación en esta institución educativa? Pues la rige el PEI, ¿sí? Y la administra el consejo directivo. O sea, eso se plantea desde la Ley General de Educación. El problema es hasta dónde ha llegado eso, ¿sí? Que es como que lo que pasa con mucho de la educación en el país. Nuestra educación, pues digamos en términos técnicos y en asuntos, ¿cómo lo diríamos? Como de la redacción, pues en el papel está muy bonita, pero en la realidad pues adolece de muchas cosas, de muchas transformaciones en la realidad. Entonces muchos de estos PIs, por ejemplo, pues se hicieron con asesores en su momento, porque los profesores no sabían cómo carajo escribirlos. Entonces fueron los mismos asesores que le hicieron el PI a todos los colegios. Yo siempre he dicho, hay que dudar mucho de esos PIs que están montados en valores a veces, ¿no? Porque pues uno dice, bueno, pues sí, el valor como que es universal y es necesario reforzar los valores, pero hasta dónde el colegio está conectado con esos valores o simplemente es una manera de decir el bien para todos, ¿no? Sería chévere que, pues, que los PIs incluyeran directamente como un componente del barrio. Si yo vivo, digamos, por ejemplo, si yo vivo al lado de un caño, entonces el caño salitre como eje transformador del territorio o algo así, entonces habría un proyecto aplicado directamente en relación con el territorio. Entonces primero habría que decir eso, hasta dónde los colegios en realidad están articulados al territorio. Hay unas herramientas técnicas dentro de la institución que permitirían eso, pero sí lo estamos haciendo, si hay un proceso adecuado, si hay una administración que esté consultando constantemente con toda la comunidad educativa, no solo con los profesores, no solo desde los administrativos que dicen cómo se debe hacer la cosa, sino que hay una relación con esa comunidad educativa. Entonces yo diría que en principio falla mucho, esa parte falla mucho. Bueno, por varias causas, ¿no? Por la carga laboral que tienen los maestros, por la falta de espacios, por la falta de asesoría, por una educación tradicional que llevamos cargando desde hace mucho tiempo. Lo otro que tendría que decir ahí en torno a eso es que la forma de adquirir pensamiento crítico, que es clave dentro de los procesos que estamos realizando, ¿sí? Es cuando usted comienza a cuestionar el contexto. O sea, al cuestionar el contexto se desarrolla el pensamiento crítico. Entonces, pues estamos en esa situación, ¿sí? Ese es como el ambiente que hay ahí. Lo que podría decir en torno a eso es que hay colegios que han sabido explotar ese PI muy bien. Conozco el caso de colegios en Ciudad Bolívar que han montado pues, una relación con el entorno tal que montan huertas y hablan de esas huertas y esas huertas generan una estructura en torno al proceso educativo del colegio y demás. Y hay unos que son como muy conscientes de ese PI, es un PI hecho por ellos, auténtico, real, y que está en constante construcción, porque esa es la otra vaina del PI. O sea, el PI no es un documento finito que se acabó, sino que se está modificando constantemente. Entonces, hay unos colegios que han utilizado esos avances y los han llevado a procesos más significativos, y hay otros colegios que se han quedado en la masa, funcionando y ya. Listo, con PIs hechos desde asesores, que no son tocados por los maestros, que no son retroalimentados, sino que simplemente pues, son parte de una obligación o de una necesidad que tiene la institución y simplemente funcionan, no les interesa que la educación transforme el entorno. Si no es así, pues no se puede dar el pensamiento crítico y eso siento yo que es como lo que ha pasado. Tú nos hablas de contexto. Cuando nos hablas de contexto, yo tengo una pregunta y es si tú crees que el barrio donde uno crece influye en cómo se relaciona con la participación ciudadana, con la política, y qué pasa cuando uno llega ya a una universidad. Claro, estamos hablando de una primera instancia colegio, y qué pasa con eso llegando a la universidad, que es otra etapa educativa. Yo creo que cuando, bueno, esto también es una pregunta vivencial, ¿no?
Cuando yo comencé a trabajar con organizaciones sociales, comencé a, digamos, como a identificar con más precisión la palabra territorio. Antes como que uno simplemente vivía en el barrio, iba al colegio, iba a la universidad, se volvía y no pasaba nada. Cuando uno habla de territorio y cuando uno es consciente del territorio que habita, digamos, cuando se trabaja con organizaciones sociales, pues usted es consciente de que puede incidir sobre el territorio y que la parte, que, digamos, que su vida tiene un efecto sobre el barrio. De pronto usted no se da, digamos, como que pasamos, también tiene que ver con un contexto en Colombia, ¿no? Somos una sociedad desplazada, hecha a pedazos. Usted va a mirar los barrios, primero miremos en términos de planificación. ¿Cuántos son los barrios realmente planificados en Bogotá, por ejemplo? No, Bogotá ha sido hecha a pedazos, mano. O sea, construida a las malas o a las buenas. Digo a las malas porque el Estado no pensó en la gente para darles vivienda. Y no, la gente fue construyendo. La gente se fue así. Y digo a las buenas porque la gente, a pesar de todo el olvido estatal, se organizaron en diferentes partes y empezaron a levantar. Exacto. Y entonces muchos de los barrios que tenemos son producto de ese proceso de, ¿cómo se llamaría eso? Ese proceso de emancipación popular que permitió la organización. ¿Sí? El Policarpa, gran parte de Patio Bonito, algunos sectores de Suba. Pero si vemos en la mayoría de la ciudad, pues no hay planificación precisamente porque la gente se tomó esos territorios. ¿Y por qué se tomó esos territorios? Porque vienen de una guerra, ¿no? Entonces, en principio eso. Cuando usted tiene una sociedad, por ejemplo, en Bogotá, que está tan atravesada por la improvisación, pues es difícil a veces que genera esa empatía con el territorio. ¿Por qué? Pues porque usted está castigado a ese territorio. Hay gente que lo ha aprendido a resignificar, construyendo huertas comunitarias, teniendo pollos en su casa, ¿sí? O sea, ha traído esa vida campesina y le ha cogido como cariño a esa nueva vida campesina que está desarrollando, ¿sí? Digamos, como que esa rabia acumulada es lo que ha hecho que Bogotá, yo siento también que es una de las causas de que Bogotá sea tan caótica, porque hay mucha gente que no le importa Bogotá. Eso, vale, si yo boto un papel acá, porque esta ciudad no es mía, yo vengo de la costa. ¿Sí? O yo soy paisa, o soy santanderiano, yo ¿para qué voy a cuidar esto? Si yo estoy acá es porque me toca. O ¿sí? Casi de paso. Exacto, Bogotá le sirve a todo el mundo, pero la gente no siente un compromiso como real con Bogotá, ¿no? Hay como ese ambiente. Sin embargo, cuando están estos barrios que se han construido a tesón por la organización de la gente, o estos procesos populares o juveniles o ambientales que incluyen, digamos, como ese pensarse el territorio, ese vivir el territorio, entonces la gente comienza a hacer pequeñas transformaciones que se convierten en unos impactos muy significativos para la comunidad, ¿no? El solo hecho de abrir un cineforo, por ejemplo, ¿no? Entonces usted hace un cineforo donde comienza a montarle películas a la gente y la gente, digamos, comienza a ver su territorio de una manera distinta, una olla comunitaria, una pintada, una paca, en el norte, por ejemplo, y en otros territorios. No digo en el norte porque pues, pensarse uno que en el norte esté pasando un sistema de pacas es algo rarísimo, ¿no? Y ese sistema de pacas, ¿qué hace? Pues que la gente se pueda integrar un domingo al mes o 2 domingos al mes y comparten y hablan y tienen gustos comunes, y entonces ya el parque no es el parque de allá que va y limpia la empresa de aseo, sino que nosotros recuperamos el parque y nuestros residuos orgánicos van acá y no simplemente son botados en Doña Juana generando beneficios para una empresa privada que no está preocupada por el medio ambiente. Entonces, siento yo que eso depende también de cómo estas organizaciones sociales van apropiándose del territorio. Y si eso se da, pues es una maravilla, ¿no? En los colegios y en las instituciones hay que tener en cuenta, voy a poner ahí como un parágrafo, y es el hecho de que infortunadamente muchos de los maestros no viven en el territorio donde trabajan. Entonces como que no les importa, no tienen en cuenta el contexto, sobre todo en los colegios del sur. Y pues obviamente si eso no pasa en el colegio, que es como más barrial, que es el camino que queda caminando hacia la casa, que es parte del entorno, pues en la universidad sí hay una, ¿cómo se llamaría eso? Un desarraigo completo. Desarraigo, esa es la palabra, sí hay un desarraigo completo, ¿no? Y más cuando
siento yo que, decía Gabo, que hay dos cosas que nos heredaron los españoles, ¿no? La malicia indígena. Pero Gabo sí lo dice con claridad. Dice, no, pues es que malicia indígena nosotros no, los indígenas, ustedes los indígenas y los indígenas no tienen esa actitud de maldad. ¿De dónde venía eso? Pues de los españoles. ¿Qué nos dejaron los españoles? La ambición y el racismo. Eso lo dicen por un país al alcance de los niños. Entonces, si tenemos ambición y racismo, en últimas, eso nos da como resultado como un arribismo, ¿sí? Ese síndrome de la señora Florinda, que siendo parte del mismo barrio se desmarca y dice, no, es que yo como tengo una mejor estufa, ahora soy de mejor familia, a pesar de que tengan los mismos problemas que tiene la otra gente. Estamos todos ahí mezclados. Ajá. Entonces ese arribismo infortunadamente se nota mucho en los estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, usted puede vivir en el barrio pobre y usted se da cuenta, pero usted, por ejemplo, si usted pasa a la distrital, entonces ya comienza a mirar, sí, por encima del hombro a los demás, ¿no? A los compañeritos del colegio que no pasaron a la universidad. Pero si pasa a la nacional es peor. ¿Sí me entiendes? Si pasa a la nacional ya no hay nadie que se le acerque. No, ya levita uno, porque ya logré pasar a la nacional. Y es terrible porque ahí rompe el primer vínculo con su barrio. Y eso, o sea, que hablamos de entidades públicas, ¿no? Ajá, en lugar de llevar la universidad al barrio, que sería lo chimba, o sea, que sería bacano, pues que, bueno, venga, yo estoy estudiando cine en la Nacho, pues vamos a hacer una película en mi barrio, ¿sí? Yo estudio teatro en la SAP, bueno, voy a ir a trabajar, a hacer tallercitos en mi colegio donde yo estudiaba, que hace falta, y monto un grupo de teatro y camellamos el problema ambiental que tenemos en el barrio, o las cosas que yo no pude resolver como estudiante, pues las vamos a resolver ahora que soy universitario. No, o sea, ese arribismo hace que hay una ruptura, porque usted no puede volver a ese mundo, porque no puede reconocer que usted tenía necesidades económicas en algún momento. Es que, claro, creo que no lo había organizado desde esa forma de pensar, pero como que lo que ocurre es que si uno llega, por ejemplo, eso a la universidad, que no todo el mundo tampoco tiene la oportunidad de entrar a la universidad, entonces se asume que es un paso más para salir del barrio, o sea, para llegar a otros espacios, o sea, no se piensa como, no, voy a estudiar y voy a beneficiar a la comunidad en la que he estado. Por ejemplo, en mi caso, yo he vivido toda la vida en el mismo barrio, toda. Pero entonces pienso, claro, como personas que tengan esa misma historia que yo, no sé qué tanto nos estamos pensando en, estoy estudiando y voy a traer eso que estoy viendo allá, que estoy cuestionando allá, al barrio, en pro del barrio, en pro de la comunidad, sino que lo que estoy viendo es que se entiende un poco al revés, ¿no? Y es como este escaloncito más, es para crecer un poquito más. Para alejarme. Y chao. O sea, hasta aquí quedó. Es como, ¿cómo se dice eso? Como parte cobijas. Sí. Y es como, hasta aquí llegó el barrio, gracias a la tienda, gracias a los señores de acá, las señoras, a los niños con los que jugué, pero yo ya crecí un poquito más y es para escalar un poco como en esto económico, en esto socioeconómico de irme. O sea, no en quedarme. La frase es textual, no te juntes con esa chusma. Sí, o sea, el certificado o la entrada te da la posibilidad de decir, ahora yo soy parte de otra. Y es un engaño terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, en ese arribismo no solo la comunidad, o sea, pues imagínate el círculo social, ¿no? O sea, el círculo social es que todos pagamos los impuestos para que estudien en la universidad pública. Pues lo ideal es que estos que van a la universidad pública, pues eso que pagamos se devuelva a la comunidad. Pero si usted se vuelve arribista y se aleja de los demás y no te juntes con esa chusma, pues es plática perdida, mano. Entonces, en principio es plática perdida que invirtió la comunidad en este sujeto que se esperaba transformar a la comunidad. Claro, que todos pagando impuestos en el barrio para el estudio del que está estudiando, que vive en el barrio, para luego emigrar. El que está en el barrio dice, y ustedes no me sirven para nada. Qué chusma, uy, que aléjense de mí, ¿no? Y también es un problema para él, ¿no? O sea, el arribismo no es una cosa de una sola vía, ¿sí? El arribismo también es un problema para la persona que está siendo arribista, porque al olvidarse de su entorno y de su territorio y de su arraigo, de su relación con la vida, pues también está perdiendo parte de él. Entonces ahí es donde vemos, por ejemplo, en el caso de los profesionales corruptos, ¿sí? Que no tienen ética, ¿sí? Maestros que no quieren dar clase, que desprecian a sus estudiantes, profesionales mediocres que
que no hacen las cosas a convicción, sino simplemente por ganarse un presupuesto. Un sueldo. Un sueldo. Y que no tienen una relación, digamos, directa que transforme el entorno. Entonces, ahí como que no está funcionando el círculo, ¿no? Que permite que la educación pública y que lo estatal funcione, sino que es como como un desarraigo, como una enajenación, ¿cierto? Sobre todo como esa alienación que hace que usted deje de ser usted y pase a ser lo que el sistema, ni siquiera el Estado, porque el Estado pues pensaría que eso se devuelve a la comunidad, sino como un sistema enajenante en donde usted se rompe con los demás y no piensa un mundo colaborativo, sino un mundo competitivo. Es que claro, pensándolo desde ahí y pensando, hay algo que tú mencionabas y es que muchas veces los docentes, los profesores, profesoras no viven en esos territorios. Entonces llegan al colegio, dictan sus clases y se van, pero poco y nada comprenden las dinámicas de ese espacio, de ese barrio, sí. Donde muchas veces hay estudiantes que sí viven cerca, otros no. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, mi barrio es muy pequeño y por transformaciones urbanas se ha ido acortando, ahí no hay colegios. Entonces a mí me tocó salir del barrio, salir de lo cercano, ir a otros colegios. Entonces yo no conocía cómo eran las dinámicas de esos territorios. Siento que también me pasaba un poco lo que le pasa a estos docentes. Entonces yo quiero preguntarte, ¿cómo crees que en esos desplazamientos también que uno debe hacer a otros territorios, y teniendo en cuenta que muchas veces uno ni siquiera el territorio, digamos, lo primario, en donde uno crece, donde uno está, lo reconoce, va a ser mucho más difícil reconocer otro nuevo al que llegas? ¿Qué pasa con la participación ciudadana, esos espacios en torno a los estudiantes? ¿Cómo los afecta? O sea, de no estar dentro de su barrio y de no conocer las dinámicas del territorio. O sea, entran y salen. O sea, porque yo un poco lo que sentía, en mi caso, era así. Llegaba al colegio, dentro del colegio es como una burbuja, salgo para la casa y no veo cómo me está afectando el espacio. Pues volvamos al primer planteamiento, ¿no? Si ese PI no funciona, digamos, para lo efectivo, para nominar el PI, para ser conscientes del barrio, pues mucho menos va a funcionar en términos de, digamos, como de lo práctico, ¿no? De la participación, que sería, o sea, ¿a qué me refiero? O sea, como que son dos procesos relacionados. Cuando usted es consciente que vive en un territorio, usted siente la necesidad de participar. Entonces, cuando usted es consciente que está en un territorio, que hace parte de ese territorio, pues usted activa ese proceso de transformación, de participación, ¿sí? Es muy difícil que uno participe cuando usted no se siente parte del territorio, cuando usted es un desarraigado, que es lo que siento yo que ese es uno de los grandes problemas que pasa en Bogotá, ¿no? Y es que pues como hay gente que viene de muchos otros territorios, la mayoría de los bogotanos pertenece a otros territorios o tiene tradición de otro lado, como que todo tiene ese desarraigo que hace que no quiera Bogotá. Entonces dice, mi tierra es el Valle del Cauca, pero mi tierra no es esto. ¿Sí? Mi tierra es el Chocó, pero mi tierra no es, mi tierra es Medellín. Es que Bogotá es un punto, o sea, cuando uno habla de territorio muchas veces uno asume la palabra como otros espacios en Colombia, pero Bogotá, como es la capital, es un punto, o sea... Y es que, claro, lo relaciono y porque pregunto cómo, en qué afecta esta participación dentro de los colegios, porque yo lo pienso y es como cuando le dicen a uno, usted tiene que ver matemáticas, trigonometría, álgebra, y luego uno sale y dice, ¿y todo eso para qué? O sea, yo vi todo eso y no entiendo cómo aplicarlo en la vida, ¿sí? Entonces, porque en el colegio siento que muchas veces se queda en lo teórico, lo que usted tiene que aprender, y ya. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, con clases de sociales, es como, así funciona... La democracia. La democracia, la estructura política, pero nunca te lo llevan a cómo funciona dentro de tu barrio, cómo funciona dentro de tus espacios, qué puedes o no ejercer dentro de tus espacios. Entonces, en el papel está, ¿no? Claro. Papel, si tú miras en el papel, por ejemplo, tú miras los lineamientos curriculares, los manuales, la misma ley general de educación, pues mira lo que te estoy diciendo, o sea, el mismo planteamiento de un PI. O sea, un PI implica una educación particular, ¿sí? La comunidad educativa, ya es una cosa muy particular, pero entonces como que hay una actitud de... Yo creo que también es una cuestión de falta de formación, ¿sí? O sea, falta de como una formación pertinente para los maestros, ¿no? Entonces, pues esa falta de formación sumada al arribismo, pues generan un caos de indiferencia terrible, ¿sí? Debería
Debería ser. Yo recuerdo muchos manuales. Bueno, yo trabajé también con el Programa Universitario de Investigación y Educación hace 25 años quizás. Y uno recuerda, yo recuerdo los manuales porque yo trabajé con ese proyecto y con las primeras pruebas a ver que se hicieron en varios grados, y usted miraba los ejemplos que ponían y hacían exactamente lo que tú estás diciendo. O sea, las preguntas eran enfocadas en una tienda, por ejemplo, para aprender matemáticas en primaria, en una tienda, y todos los ejercicios eran matemáticos con una tienda, y una tienda del barrio, ¿sí? Entonces en el papel eso está. O sea, también hay esa posición desde los entes gubernamentales, ¿no? Como una posición de presionar al maestro de una manera punitiva y no proactiva, que permita que el maestro vaya buscando esos puentes entre el contexto y la pedagogía y la educación, porque ahí se nos amplía el chico. O sea, ahí sí hay un problema enorme del proceso cognitivo del estudiante y del pensamiento crítico. Entonces se supone que todas las asignaturas deben conducir a que el estudiante active el pensamiento crítico. Es que, claro, viéndolo desde la raíz, Bogotá no fue planificada, Bogotá empezó a crecer y la gente a pulso popularmente empezó a hacer sus casas, sus barrios, sus comunidades en los territorios. Claro, entonces nosotros venimos hablando de que llegan estas transformaciones urbanas, renovaciones que no consideran a esos habitantes originales, y cuando hablamos de la educación y viéndolo ya desde esto que hemos hablado, pues es que todo está muy desarticulado. O sea, si yo, por ejemplo, un estudiante, vivo en X barrio, en ese barrio, por lo que no está planificado, no hay un colegio cerca, un lugar donde yo pueda estudiar, entonces puede que no comprenda mi territorio en ese barrio y me voy a desplazar a otro territorio donde hay un colegio, donde tampoco comprendo eso, y donde voy a una institución en donde en teoría me están enseñando cómo funciona la vida, qué es lo que tengo que saber para la vida, cómo participar políticamente, tiene uno hasta estas como pruebas piloto del personero, la campaña, el voto, el representante del salón, como todas estas dinámicas que, bueno, eso es otro tema muy largo. Una vez hablaba sobre cómo me parece que el modelo educativo está muy atrasado, como el que el problema es que usted no trae el uniforme bien puesto, pero ese es otro problema. Pero entonces, claro, llegamos a esto en donde vengo de un territorio que no reconozco bien, me desplazo a otro que desconozco. Allí empiezo en teoría a tener como pruebas piloto de cómo es la vida sin realmente involucrarme en el contexto que está. Entonces viene todo súper desarticulado. Claro, cuando yo llego a un espacio universitario o laboral por fuera, pues ya está todo súper desarraigado, desarticulado, no comprendo qué es territorio, no importa, ni siquiera me cuestiono eso, ¿no? Porque tengo que desplazarme absolutamente para llegar a una institución educativa que en teoría es un derecho, porque dentro de mi contexto no lo hay. Por ejemplo, en el caso de mi barrio, y es que era un barrio mucho más grande, llegó la 30, se atravesó la 30, todos los colegios quedaron al otro lado de la 30, entonces quedamos básicamente como súper demarcados ahí con calles y la carrilera, no hay nada cerca, pero además ahorita también lo quieren tumbar para hacer edificios, entonces yo digo, pues está muy berraco, ¿no? Claro. Entonces, viéndolo desde ahí, todo está muy desarticulado, o sea, toda la educación con la participación ciudadana, con la vida en sí, se desarticula completamente, son como contextos diferentes, el colegio es uno, el barrio es otro, el trabajo, la universidad, pero no es algo que se esté nutriendo para lo que tú mencionas, pensamiento crítico, una persona que toma una postura frente a lo que ocurre, frente a los otros que toman decisiones, porque cuando hablamos de política o politiquería, otros que vienen a tomar decisiones sobre uno, entonces pues ahí uno dice, la educación queda a veces para mí, y era lo que planteaba yo, como una guardería, tristemente, pero a veces termina siendo una guardería donde usted va y aprende cosas, no sabe para qué, no sabe cómo relacionarlas en la vida, y luego no sabe cómo afrontar estos otros procesos que también son muy violentos, como el del desplazamiento que ocurre cuando hay una renovación urbana que no contempla a sus habitantes originales, porque pues es que uno está desconectado de todo. Entonces, ahí quiero hacerte una penúltima pregunta, y es... Antes de eso yo voy a decir dos cosas. Yo pienso que eso pasa, digamos, como que eso pasa, eso está cambiando. Yo siento que está cambiando, por lo menos sí, lo que pasa es que nosotros somos un mar de caos. O sea, esta sociedad hay que construirla de ceros de nuevo. O sea, primero, nosotros hemos importado todos los modelos, ¿sí? Segundo, después de que hemos importado todos los modelos, pues hay como una desigualdad de un tamaño abismal. Entonces, quienes hacen los manuales y quien formula eso están en una clase social y los otros están muy abajo, y como que no hay una relación directa entre esas dos cosas para formularlas.
Entonces, primero estamos cambiando, o sea, hasta ahora se está pensando en el cambio. Y segundo, yo quiero volver a mencionar como a mí me parecieron muy significativas las 2 últimas pruebas de ascenso de docentes del distrito, públicas, porque se pide un maestro como el que se quiere, o sea, como el que se debería. Como el que debería ser, ¿sí? Pues incluso se pide un maestro un poco más allá, o sea, el maestro que va, que coordina, que hace proyectos, que camella. Ese es el maestro que se está pidiendo, un maestro anclado al territorio que resuelve los problemas, que habla con la comunidad. ¿Tú crees que los estudiantes hoy comprenden o empiezan a comprender qué es el tejido social, el barrio, el patrimonio? ¿O crees que eso es algo que haya que enseñar o como recuperar, no sé? Tenemos un problema serio con el aprendizaje significativo, ¿sí me entiendes? Y es un problema serio, o sea, el maestro, digamos, como que siente miedo de romper el currículo, ¿sí me entiendes? De pronto por su inexperiencia, de pronto porque es lo que hace más fácil y le funciona. Entonces sí tenemos un problema con ese maestro que no rompe el currículo, que no es capaz de romper el currículo y decir, vamos a trabajar en torno a un proyecto de aula generado con los mismos estudiantes, porque pues eso implica más trabajo. Un proyecto transversal sería una maravilla. Entonces yo he tenido experiencias, digamos, de que nos reunimos con los personajes del mismo nivel y vamos a plantearnos un proyecto integrado para el nivel. Es este. Pero usted se da cuenta que los maestros se resisten a transformar su currículo, o sea, como que dicen, uy, no, yo no podría enseñar esto, uy, no, yo no podría decir eso, uy, yo no podría salir con estos temas. Si hay esa resistencia para transformar el currículo en 1 o 2 clases o en el mismo proceso, pues imagínate la resistencia que hay frente a a transformaciones mayores, ¿no? Uh-huh. Entonces como que todo queda pintado, ¿cierto? Se supone que lo estamos haciendo. Esa es otra cosa que habría que decir. Nosotros tenemos una evaluación anual de desempeño, los maestros. Nosotros somos primero quienes respondemos a esa evaluación anual. Y uno de los componentes es el contacto comunitario. Incluso es el 30% de nuestra evaluación. ¿Cómo hace usted trabajo comunitario? Entonces usted ve que lo que dicen los maestros es pues en las entregas de boletines, ¿a lo bien? Y pues sí, uno lo llena, sí, pero eso debería ser algo que se hiciera, ¿sí me entiendes? Pero también, por eso te digo, hay un exceso de trabajo, hay un exceso de formación. Por ejemplo, el hecho de pensar que usted tenga 40 estudiantes por curso es una cosa absurda, claro. Absurda, o sea, eso es una cosa que no cabe, y tanto trabajo, y hay colegios que encima de que, digamos, usted tiene sus horas, pero hay muchos colegios, sobre todo los colegios privados, son muy fregados en eso. Usted tiene sus horas, pero faltó tal compañero, cubra. Entonces usted resulta teniendo en los colegios privados una cosa terrible, como 32 horas. Y en los colegios públicos usted llega a tener, cuando usted cubre 28, 30 horas, que vaya y cubra que vaya y cubra lo otro. Entonces no hay tiempo para pensarse la educación a veces, en principio. Claro, porque ¿no? La energía de todas formas está en otros lados y es muy difícil replantearse todo y querer hacer las 2 cosas al tiempo que... El problema es que mientras el Estado o quienes están administrando la educación la sigan viendo como un negocio, estamos jodidos, estamos condenados a... Es muy complejo porque, claro, esto no aparece en ningún lado, es algo que yo acabo de pensar y todo es negocio. Ajá. Todo acá es negocio, ¿no? Y todo se trata incluso de densificar y de cuánto más para ganar más, pero no que tenga verdaderos resultados, sino que tenga un impacto positivo, ¿no? Porque claro, no es lo mismo, pero es un símil que yo hago entre, salones con muchos niños, muchas niñas, muchos estudiantes, eso, 40 por salón, que incluso en el colegio de mis hermanos han llegado a veces a hacer más, en lugar de abrir nuevos espacios, pero lo mismo, ¿no? Coger, y en el caso, por ejemplo, de lo que hemos venido hablando de los barrios y de cómo buscan densificar, y se necesita meter en esos mismos lugares mucha más gente, sacar a los que ya están con el fin de que lleguen más, pero eso se traduce a negocio, a plata. Es que el problema es la plata, ni siquiera porque realmente se necesite, se esté planificando, se esté pensando, sino es un tema de plata. Pero mira, que eso pues ahí está el... Bueno, no, a mí no me gusta la palabra subdesarrollo porque pues eso implicaría que hay otros que están más desarrollados y pues el desarrollo es un proceso individual, pero infortunadamente sí es lo que pasa pues en nuestros países, y es que
todavía la política pública se ve como un negocio y no como una transformación de la sociedad. Entonces hay países donde uno ve que, vamos, en Europa, sí, que hay una, digamos, por ejemplo, que hay un bienestar universitario que funciona. Mire, miremos el caso del bienestar universitario acá. Uh-huh. ¿Sí? O miremos la atención médica de ustedes, cuando se parten una pata, cuando se les entierra una astilla del piso jodido en el pie, al estudiante de danza o de artes escénicas, vaya que lo atiendan, le toca hacer un recorrido por Bogotá, o sea, hay una... No, y es que debería estar acá, pero ni está abierto, que está en mantenimiento, total, que no hay nada. Empieza la procesión. Ay, sí. Que entonces es que está contratado de tal hora a tal hora, pero es que la jornada va hasta tal hora, entonces pues venga mañana, hasta mañana. Para contar dos perlas que me parecen y que han tenido a los maestros como indignados realmente. A nosotros hace 3 años que no nos pagan Semana Santa. Si la plata está, ¿por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué no la van a descontar? Si no? O sea, yo he trabajado, por ejemplo, ¿cuánto? Uy, juepucha, yo ya llevo 20 años en esta universidad. ¿Y por qué me descuentan la Semana Santa? ¿Por qué no me pagan vacaciones? ¿Por qué no me dan algo de eso? ¿Por qué no me reconocen una parte? ¿Por qué es en la mala con los maestros? ¿Por qué no puede ser, vamos a cuidar a nuestros maestros y quererlos para que ellos se sientan bien? Y para que cuiden a los estudiantes. Y lo otro, que es lo más abismal y pues toca decirlo. Vaya, mire la diferencia entre los maestros planta y los maestros hora cátedra. Y los maestros cátedra son el 75% de la universidad y nos tratan en unas condiciones redesiguales. O sea, mientras ellos pueden incrementar su sueldo con publicaciones que incluso a veces no son ni de ellos, ¿cierto? Y no hay una fiscalía ni una investigación que dice, paremos esta vaina, los de cátedra, que son los que más trabajan, están arriados y están jodidos ahí. Claro, entonces imagínate ese contexto con los maestros, que debería cambiar y transformarse, pues está muy berraco que ahora también transformemos y que nos pensemos en dónde está la SAP, cuál es el territorio, ¿no? Pues es difícil, o sea, es hacer muchas cosas. No, y es que no se puede, o sea, vaya, miremos, pues todos los maestros nos quejamos, por ejemplo, mira esta situación por ejemplo, la situación de la salud es complicadísima. O sea, nosotros nos desafilian cada 4 meses, y eso cuando no hay paros y cuando no hay cortes de semestre. Y los maestros que tienen enfermedades terminales, ¿qué? Que tienen que estar en el médico todo el día, ¿qué? Los maestros que tienen hijos, ¿qué? ¿Con los hijos desafiliados? ¿Eso es calidad de vida? ¿Eso es seguridad? No. Y si no, pues, entonces ahí vemos el asunto del negocio. Yanni, por último, tú nos contabas al principio que has hecho parte de procesos comunitarios. Quisiera preguntarte, ¿qué es Sumando Voces? ¿Qué ha hecho Sumando Voces? Y para pues hablando de todo esto que venimos hablando, las transformaciones urbanas, los barrios, la importancia del tejido social, ¿qué puede hacer un colectivo? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, un periódico como Sumando Voces, que no están haciendo las instituciones educativas en este momento? Sumando Voces nació primero como una idea académica que en principio era pensar que los estudiantes desarrollaban mejores competencias lectoescritoras si veían sus textos publicados y si leían textos de sus compañeros, ¿sí? Entonces yo comencé a hacer primero periódicos, así hace muchos años, así como 30 años, periódicos escolares y todo eso, y nos encontramos con un proceso. Yo hice la tesis en eso, en el periódico escolar, en el contexto de la pedagogía por proyectos, en la Nacional, y fui a trabajar en la Nacional y en la Distrital. Y en la Distrital encontré, pues yo hablaba de la tesis y tal, y me encontré un grupo de estudiantes de lengua castellana que decían, hay un presupuesto para sacar publicaciones, eso se está perdiendo, busquemos hacer un periódico, y hicimos un periódico que se llamó El Macarenazo, ¿no? Con los estudiantes de lengua castellana. Después ahí se vincularon estudiantes de la Uniminuto de comunicación. Lo cierto sí es que comenzamos, vimos cuenta que el proceso no estaba en la universidad, que sí era muy académico, muy chévere y todo eso, pero que había que bajar al territorio. Entonces algunos vivíamos en la mal llamada Kennedy, que nosotros le decimos Techotiva, que quiere decir lugar de grandes aguas, y es el nombre de Muisca y no es el nombre del emperador gringo. Entonces comenzamos a trabajar en Techotiva. Y comenzamos a trabajar con organizaciones sociales y vimos la necesidad de hacer proyectos que nos permitieran sacar otro periódico, que fue Sumando Voces.
Entonces, Sumando Voces nace como de ese trabajo un poco académico y crítico que estamos haciendo en la universidad y que vamos a hacer en el territorio de Techotiva. Entonces comenzamos a sacar periódicos. En la época, hay que pensar que hace 20 años no había pues internet como tal así, como pues sí había internet pero no funcionaba como tan accesible y no había esos programas de diseño ni para montar páginas web tan fácil como hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo se pensaba la comunicación popular? Como un periódico o una emisora. Y era perseguida, ¿no? O sea, no todos los periódicos manejaban un lenguaje crítico y las emisoras, por ejemplo, en Ciudad Bolívar eran muy perseguidas, ¿no? Llegaba al ministerio y veía que usted estaba transmitiendo sin licencia y le quitaba los equipos, ¿sí? No era una cosa como, la comunicación popular y alternativa era perseguida. Y comenzamos a sacar los artículos, ¿no? El Sumando Voces pues, es particular como impreso porque pensábamos que pues, hacerlo como se hace normalmente a través de hojas, pues era muy costoso, ¿no? En la impresión. Entonces decidimos hacer como un periódico mural que estuviera separado por hojas, pero que tuviera otros elementos como un afiche y cosas que pudieran ser en su diseño económicas, ¿no? Para poderlo imprimir. Y así comenzamos a trabajar también con Parche del Barrio, a escribir los artículos, a imprimir, y luego con la pandemia se fortaleció el componente radial, comenzamos a hacer trabajo radial ya con chicos del colegio, luego hemos entrado en proyectos con la Secretaría de Educación que han permitido fortalecer ese proceso radial, y pues seguimos haciendo proyectos del barrio para sacar la edición impresa, básicamente eso es lo que hacemos comunicación contrahegemónica. ¿Qué quiere decir contrahegemónica? Pues contra el poder. ¿Por qué? Pues porque creemos que la gente debe tener la voz para decir las cosas, o sea, que esto no solo se construye con la voz desde alguien, o sea, nadie desde arriba nos va a decir cómo vamos a vivir, o sea, somos nosotros a través de los procesos colectivos los que transformamos el territorio. ¿Dónde podemos encontrar Sumando Voces? Tenemos página web, www.sumandovoces.org. Y pues el periódico impreso, la última edición la sacamos, ¿cuándo fue esto? Eso fue a principios de este año, creo que sacamos la última edición impresa. Principios, es complejo a veces imprimir, ¿no? Gianni, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Y bueno, gracias también a todas y todos los que nos escucharon el día de hoy. Queremos invitarlos a que nos sigan, compartan y comenten qué piensan alrededor de la ciudad, de los barrios, de la educación. Es muy importante para nosotras y para nosotros saber qué piensan y poder seguir sumando voces a esta conversación que pues nos implica a todos. Todos somos ciudadanos, todos habitamos esta ciudad y bueno, muchísimas gracias. Esto fue un episodio más de Relatos Unidos, Relatos Unidos, el proyecto Relatos Unidos, un proyecto transmedia. Gracias, Gianni. Gracias a ustedes por la invitación. Pienso que este tipo de programas nos ayudan a preguntarnos por nosotros mismos, ¿no? Que esa es una reflexión que no hacemos, ¿no? Como que siempre estamos preguntándonos por qué viene de afuera y cómo traducimos el conocimiento desde afuera, pero no nos preguntamos por el conocimiento que sale desde nosotros mismos, ¿no? Entonces comenzar a preguntarnos, reflexionar sobre eso y reelaborarlo, pues es una manera de ir transformando la realidad también.